Buenas noches, nos encontramos hoy con el doctor Uri Márquez Mendoza. Comentaremos el artículo México y la guerra con Estados Unidos de la doctora Josefina Zoraida Vázquez y queremos enfatizar que este es un artículo que se encuentra en una obra fundamental de la historiografía mexicana nominada México al tiempo de su guerra con Estados Unidos, 1846-1848. Y bueno, pues sin más, iremos comentando, ¿no? Entre el doctor Uri y su servidor, pues esta obra. Pues le daré paso al doctor Uri. Sí, muchas gracias. Esta sesión va a estar dedicada justamente a este libro. Ya tiene algunos años en circulación. Tiene dos impresiones, la del 97 y la del 98, y se intitula México al tiempo de su guerra con Estados Unidos, 1846-1848. Es un trabajo de coordinación de la doctora Zoraida Vázquez. eh, Está publicado por Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este compilado de escritos pues reúne eh, trabajos que se han elaborado pues, en un sentido historiográfico por cada estado. Y bueno, la intención de Zoraida Vázquez era justamente mostrar el carácter de este México, bueno, el carácter del cuerpo político mexicano y los problemas que tuvo que enfrentar, no solamente a nivel federal, sino regional. Y bueno, este es uno de los problemas que la doctora trata de mostrar en su artículo que se va a comentar en esta sesión. Eh, bueno, reiteramos también para los próximos videos, porque va a ser esta la primera sesión. Se comentará cada uno de los escritos redactados por diferentes especialistas en cada región, y lo que acaecía justamente en este periodo de transición, de formación, como Zoraida Vázquez señala, ¿no? Citando a Tutino, al historiador Tutino. Fue un periodo de transformación, pero también de formación, por lo menos de lo que va del año 1821 hasta 1867, que es más o menos la fecha que historiográficamente se señala como clave para la comprensión o la formación y la transformación, por supuesto, de este México llamado México independiente. Claro, hablar de México independiente, pues es hablar ahora sí que ya en términos propiamente historiográficos de algo, de una entidad o de un cuerpo político muchísimo más complejo, que requiere análisis locales muy detallados, pero también globales. Y bueno, eso es lo que intenta en este primer momento hacer Josefina Zoraida Vázquez. Su artículo lo intitula México y la guerra con Estados Unidos. Hizo un artículo introductorio a todos los estudios bueno, ella compiló de cada uno de los estados. Y bueno, se centra básicamente en el problema federal eh, y, y los modelos políticos que tuvo que sortear en este periodo el país posterior a la independencia, ¿no? Hace una breve introducción respecto a lo que también sucedía o sucedió antes de la independencia en la península. Y bueno, el estado del cuerpo político mexicano y de las finanzas, que bueno, una suerte de referencia a la economía que no, que justamente eh, se endeudaba. Bueno, en estos periodos eran pues muy difíciles para el país, porque pues no era reconocida todavía la independencia, dado los procesos políticos que vivía también la península. Y bueno, recurrían a créditos externos, que esta es una cuestión que la historiografía todavía sigue trabajando, ¿no? En lo que se refiere a historia financiera y económica, sobre todo en el caso de México, ¿no? Eh, hay un punto clave que podría resumir, digamos, la idea central. De hecho, lo menciona la doctora al principio. Dice en la página 18:
Las justificaciones y las acusaciones se han repetido por siglo y medio, y su efecto ha sido que el periodo de 1821 a 1854, época de pérdidas y discordia política, haya sido relegado en la historiografía mexicana, lo cual hoy apenas empieza a enmendarse con una revisión menos partidista y más documentada. Justamente es la intención del escrito, mostrar también un noteo general de esta cuestión historiográfica, sin dejar de lado los procesos históricos que acaecían en el momento en el que Estados Unidos invade México. El punto clave también, y que está al final, siguiendo esta reflexión inicial, es lo que señala la doctora. Dice, esto es en la página 40. Desde luego, impresiona y desconcierta que la invasión no uniera a los mexicanos. La guerra a menudo fue postergada por problemas domésticos, que es básicamente todo lo que señala el artículo. El cambio de sistema de gobierno, la sustitución de funcionarios, ya sea a nivel de ayuntamientos, municipales o estatales, que muchas veces eran reacios a prestar la ayuda necesaria para la defensa nacional, dado que no había una consolidación como tal de un modelo político fuerte, que es lo que señala Zoraida Vázquez. Había cambios en los modelos de manera pues muy frecuente que no posibilitaban una agenda política, e inclusive podría decirse geopolítica, propia, es decir, una agenda nacional. Y estos modelos se debían justamente a las facciones que ya coexistían en ese momento, pero también con anterioridad, inclusive antes de los procesos de consumación de la independencia, y que para eso sirve la introducción, ¿no? Para señalarnos que había una división muy profunda en el cuerpo político, es decir, el poder se distribuía en las regiones entre los caudillos o en los ayuntamientos, y esto imposibilitaba el centralismo propio de lo que era el imperio hispánico, que era prácticamente la tradición política de esta región, ¿no? Del llamado México, el México o del modelo mexicano. También la adopción de una constitución y de modelos básicamente anglosajones, específicamente norteamericanos, que dividían estas agendas y estos modelos políticos que no eran, pues por supuesto, puestos en práctica solamente a nivel institucional, se remarcaban a nivel de la Constitución, pero no se llevaban a efecto, ¿no? Y bueno, yo con esto me gustaría cerrar la primera parte y darle la palabra al doctor Bitsu. Perfecto, estimado Uri. Muchas gracias. Excelentes reflexiones en torno al artículo de la doctora Josefina Zoraida. Y a mí me gustaría, antes de entrar ya a la segunda ronda, hacer un pequeño deslinde sobre la introducción que desarrolla también la doctora Josefina Zoraida, que va muy de la mano con su artículo, ¿no? Ella menciona algo muy importante, es que la historiografía norteamericana ha sido sumamente, digamos, mm, ha profundizado en demasía los aspectos de la guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ha abordado la guerra desde muchas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el elemento regional, el internacional, la diplomática, el aspecto militar, las crónicas, donde se hacen alusiones también, por ejemplo, a los diferentes regimientos, los personajes decisivos, etcétera, ¿no? Y a su vez también, pues, se han decantado a través de determinados sistemas historiográficos, como por ejemplo los diarios, las cartas, las litografías, las ilustraciones contemporáneas. Que ese es un punto que me parece que la doctora Josefina Zoraida hace mucho hincapié, ¿no? Que hay si bien a partir eh, de la profesionalización de la historia en México, está claro que se han hecho grandes investigaciones en torno a la guerra entre México y Estados Unidos. La verdad es que, a diferencia de la producción norteamericana, todavía se encuentra en una
clara asimetría, ¿no? Luego, otro punto que me parece fundamental y que me gustaría enfatizar de la doctora es que ella afirma en el desarrollo, en la configuración de esta guerra, es que en el siglo XIX los mexicanos, y esto me parece muy interesante, que analizaron, ¿no? En demasía, ¿no? La mediación de la guerra fue, digamos, prácticamente al momento, porque hubo una obra fundamental que permitió, pues, tener registro de este proceso desde las coordenadas mexicanas, ¿verdad? Es una obra que fue analizada por pues un grupo heterogéneo, ¿no? No era una obra que se configuró por una sola péndola ni por un solo espectro, ¿verdad? Porque participaron en esta obra, pues, periodistas, políticos, burócratas, militares y escritores, ¿no? Quienes fueron, dice la doctora, resumiendo recuerdos y noticias de los acontecimientos y así nos dejaron su testimonio en una obra fundamental que son Apuntes para la Guerra con los Estados Unidos, ¿no? Y no solamente eso, también tenemos en la historiografía decimonónica una otra obra fundamental que es el de Carlos María de Bustamante, que se denomina Historia de la invasión de los angloamericanos en México, ¿verdad? Creo que esto también es un aspecto fundamental de tener en cuenta. La doctora Zoraida Vázquez enfatiza el problema de la simetría entre las historiografías, pero no niega que haya investigaciones fundamentales y capitales desde la tradición mexicana, ¿no? Eso también es importante recalcar. Y bueno, ya entrando en materia, pues me gustaría comentar cómo ya desde 1846, pues el país se encontraba, como ya también mencionó el doctor Uri, pues en una gran pugna, ¿no? Por su configuración política, ya que el país ya había experimentado pues la monarquía constitucional, la República Central, la dictadura y la Segunda República Central, ¿no? Esto también es fundamental. Y no solamente eso, aunó pues la dificultad del gobierno mexicano para confrontar la invasión norteamericana. Otros aspectos que recalca la doctora Josefina Zoraida Vázquez en esta introducción, pues son los siguientes. En primera, el entorno internacional poco favorable a México, ¿verdad? Segundo, la diferencia demográfica. México contaba con apenas 7 millones de habitantes y Estados Unidos ya casi alcanzaba los 20 millones. En tercero, nuestro país estaba en bancarrota y las divisiones políticas pues imposibilitaban la configuración eutáxica del cuerpo político, ¿verdad? En cuarto lugar, el ejército mexicano distaba mucho de ser profesional y por último, las armas y las municiones eran escasas y obsoletas, ¿no? Hay una ingente diferencia también en el armamento, ¿no? Y bueno, yo aquí finalizaría primer apartado y le daría la palabra al doctor Uri para que concluya con nuestra segunda parte del video. Muchas gracias. Bueno, para concluir, podremos señalar básicamente el contenido propiamente histórico de lo que aborda aquí la doctora. Es dos momentos que fueron también decisivos. Ya lo que es anterior a la guerra con Estados Unidos y también en el momento en el que está la invasión. El primero sería, digamos, el conflicto que sucede entre Santana y Paredes y Arrillaga. Es, me parece que uno de los aciertos muy bien investigados por la doctora Josefina Zoraida para apuntalar a esta distancia respecto a lo que, bueno, ya comentaba en la primera parte, ¿no? La cuestión facciosa, los señalamientos ya a nivel historiográfico de las ideologías o los grupos ideológicos que se fueron configurando, que para ello también la doctora, pues en otros artículos y en otros capítulos del libro ha señalado también la cuestión de las facciones ideológicas y que no se resumen a un mero maniqueísmo, sino que también tienen una complejidad dentro de, pues de este desorden en en la configuración política mexicana. Algunos de ellos, pues los va mencionando, los va introduciendo, como son el carácter faccioso de los puros radicales, representados por la figura de
de Gómez Farías, los no denominados conservadores, sino más bien seguidores de la tradición hispánica, entre los que están, por supuesto, la gran figura conspicua de Lucas Alamán, eh, que es interesante de analizarla, y también muy sugerente por la obra histórica que consolida. Y la otra cuestión de los moderados, que es básicamente el momento en el que está haciendo la invasión de los Estados Unidos, cuando ellos acceden al poder, eh, apoyados en parte por el grupo que, bueno, propugna, y no todos, porque también eso se señala en la producción historiográfica mexicana, que no todos los grupos prohispánicos apoyaron también al movimiento de los moderados, pero sí una parte también, sobre todo en la Ciudad de México, para poder llevar a cabo una agenda nacional. Y aquí viene el segundo momento clave durante o un poco antes de la invasión, eh, justo en el momento en el que el Congreso estadounidense está por declarar la guerra a México. La figura de don Mariano Otero, que es uno de estas facciones de moderados que también configuró en buena medida o hizo esas acciones políticas que tuvieron luego después repercusión ya en las décadas de los 50 y 60, ¿no? Sobre todo a nivel constitucional, eh, y que fueron pues también importantes para centralizar y poner orden en donde no lo había, ¿no? En orden en el sentido pues político, que es básicamente la investigación que hace la doctora, pero también en las cuestiones de recaudación y de la milicia, ¿no? Y bueno, aquí las dos figuras entre lo que podríamos señalar como las acciones llevadas a cabo por don Mariano Otero, pero también la rebelión de Paredes y Arrillaga, que en algún punto no también contribuía a la distancia, porque fue el primer intento, digamos, eh, en términos nacionales por eh, tratar de tener tecnología armamentística o un ejército, por lo menos fuerte, a nivel nacional, para hacerle frente a los problemas tanto internos como externos, pero también contribuyó, como señalaba, a esa distancia, dado que los poderes estaban pues completamente atomizados, ¿no? Y no se centraban solamente en la figura de Párez y Arrillaga otros eh, o de otras figuras claves en las facciones, ¿no? Es decir, el poder muchas veces se trasladaba al Congreso y el Congreso no era constante, y esto es algo también importante porque a nivel constitucional pues marca un impasse en la forma en la que se legislaba y en la forma en que se hacían las constituciones, no se aplicaban del todo digamos, a una larga o mediana duración. ¿Por qué? Porque pues había constantes cambios, ¿no? Y esto es algo que también, bueno, se señala a nivel regional, no solamente a nivel nacional. De ahí también el hecho de que pues estuvieran muy renuentes muchos líderes y caudillos de otros estados a integrarse a un modelo que centralizara el poder, como era la propuesta de los moderados, ¿no? En este periodo. Y bueno, llama la atención que durante el proceso de invasión, lo que se está reflejando más bien en la documentación es básicamente problemas a nivel local, regional, y las pugnas que se dan entre ellos entre estos grupos y quienes están en la capital, es decir, proponiendo un modelo de integración no del todo autarco, hay que decirlo. Y en ese momento, donde ya está el proceso de invasión a nivel territorial, siguen estando estas pugnas, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría eh, hasta ahí este punto y le daría la palabra al doctor Bitzel.
Perfecto, estimado Uri. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría enfatizar en tres puntos fundamentales. El primero de ellos, y precisamente que está articulado con lo que ya se ha mencionado con anterioridad entre la tensión entre centralistas y federalistas, es precisamente la administración de Lucas Alamán de 1830, quien propuso hacer reformas que fortalecieran el gobierno nacional, establecer un voto censatario, ¿verdad? Reducir la autonomía de los ayuntamientos y la milicia y poner la colonización en manos de la federación. Sin embargo, como hemos comentado, pues este tipo de aspectos pues también permitió la configuración autáxica dentro del cuerpo político mexicano. Luego, el otro aspecto que me parece fundamental es el Congreso del 35 al 36, quien repite, ¿no? Enfatiza otra vez el aspecto cesatario, busca reducir los ayuntamientos, ¿no? También busca reducir las atribuciones que se habían postulado desde 1812 y busca también colocar, pues, y mantener un cierto control dentro de los eh, aspectos que están pues rotulando, ¿no? Articulando determinadas dinámicas políticas del país. Y el tercer aspecto que me parece fundamental es pues el grupo, ¿no? Y los movimientos secesionistas de Texas, ¿no? También de esta década, que también pues lograron ya con anterioridad, antes de la independencia de Texas, del territorio mexicano, pues promover la expulsión de las pocas fuerzas militares mexicanas que existían en Texas, ¿no? A través pues de determinados aspectos legislativos que eran perjudiciales para la autaxia del cuerpo político mexicano. Ahora, ya para ir finalizando, me gustaría pues complementar lo que el doctor Uri ha mencionado y pues hacer una alusión también desde el aspecto aduanero y económico de por qué pues se complicó la defensa del país. En primera instancia, pues la guerra entre México y Estados Unidos pues se enmarcó dentro del eje y dentro del bloqueo de, de los principales puertos mexicanos, ¿verdad? Por lo cual existieron diferentes frentes que articularon esta invasión. En primera instancia tenemos la marcha del general Kearney, ¿no? Rumbo a Nuevo México y California, de John Gould, que va hacia Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y Taylor, quien avanzaba hacia la parte interior, ¿verdad? También Scott emprendería lo que sería la ruta de Veracruz a la Ciudad de México, y con posterioridad, pues este tipo de configuraciones, ¿no? De elementos envolventes del cuerpo político mexicano, pues lo que decantó fue que los ingresos aduanales, pues por el bloqueo, no llegasen ni al aparato estatal y está claro que tampoco a la estructura militar, ¿verdad? Y la federación, ¿no? La federación, los estados, pues estaba claro que no iban a solventar en gran medida estos gastos. Y bueno, solamente me gustaría finalizar ya con una pequeña reflexión de la doctora Zoraida Vázquez que me parece interesante, ¿no? Dice lo siguiente: algunos ciudadanos dieron muestras individuales de patriotismo, pero estas eran insuficientes ante las dimensiones del desafío que representaba una invasión por tantos frentes con tan escasos recursos. Así la experiencia fue amarga y está llena de lecciones de cómo los problemas partidistas pueden oscurecer los verdaderos intereses nacionales, ¿no? Y es precisamente esto que habíamos mencionado. No, no es que no existiese eh, una defensa de la nación, sino que no existía en sí una sinergia, ¿no? Una configuración totalizante de esa defensa. Existían determinados elementos o determinados brotes o determinadas configuraciones o morfologías que se encontraban dentro de esa defensa, pero no existía una configuración de la totalidad del Estado en confrontación de la invasión norteamericana, ¿no? Entonces, eh, aquí la doctora Zoraida me parece que cierra de una forma sumamente importante porque segrega las dos visiones de la geografía, ¿no? La primera, aquella que se considera que la totalidad de la nación confrontó a la parte norteamericana, pero también aquella que considera que no hubo, digamos, brotes o morfologías
ideologías que también hicieron una confrontación. Muestra de ello, pues es lo que duró la guerra entre México y Estados Unidos, ¿verdad? 2 años. Si no hubiese existido una resistencia como tal, o un mínimo de resistencia, el tiempo hubiese sido menor. Entonces creo que la autora Zoraida Vázquez pues deja una lección eh, fundamental sobre la limitante y las configuraciones que se dan a través de la distaxia, que, que a veces la configuración interna, ¿no? O la disolución interna, en ese sentido, de distáxico, pues pueden ser igual de problemáticas, ¿no? En momentos de crisis, como lo fue la guerra México-Norteamericana, ¿verdad? Del 46. Y bueno, pues hasta aquí podemos finalizar la sesión.